Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Aquí otra vez, con el equipo ahí aquí sólido, ¿verdad que sí? Todos los lunes allí, pendiente de recibir el pan de vida, porque aquí en este grupo hay líderes que Dios está usando y líderes que Dios va a usar. Y esto se ha convertido en una escuelita, como dice Zaida, porque el Espíritu es el que guía, ¿verdad que sí? Así que dicho esto, vamos a comenzar con el tema de esta noche, que ese tema es, si alguien lo vio por Instagram, ya saben que me adelanté. Esto es una serie que va a tener, entiendo que dos partes, ¿saben? Por más que lo trate de simplificar, no puedo simplificar nada. Dios dice, no, tienes que dividirlo. Vamos a hacerlo bien. Este es un tema que tenía previsto darlo una vez culmináramos la serie de los dones espirituales que se dividió en 5 partes. Pero después de eso, pues ustedes saben que tuve unas vacaciones por ahí, María predicó un lunes, luego regresé con otros temas que se discutieron, porque el Señor me dijo, aguántate hasta aquí, vamos a discutir otras cosas y luego seguimos. Hubo otros que vinieron y predicaron y así sucesivamente hasta que terminamos con la serie de los extremos en el cristianismo. El tema que estaremos discutiendo hoy son los 5 ministerios principales que se encuentran en Efesios 4:11, ¿ok? Efesios 4:11. Y este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso estando preso, ¿ok? Dice así, y él, o sea, Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Y cuál es el propósito de esos ministerios? Pues mira, ahí mismo lo dice, saludos Alexis, ahí mismo lo dice en Efesios 4, en el 12, en adelante. Dice así, es una llamadita, pero no puedo atender. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, para que ya no seamos niños ignorantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, por fingimiento de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, el propósito de los ministerios es para la maduración de la iglesia, para que no se dejen engañar por cualquiera que venga con cualquier doctrina que esté fuera de la palabra de Dios, que viene siendo, ¿verdad?, la Biblia, y para que nos transformemos a la medida de Cristo. Repito, en otras palabras, para perfeccionar a la iglesia, para edificar a la iglesia, para conducir a la iglesia a la unidad y conocimiento de quién, de Cristo, prevenir a la iglesia del error y conducir a la iglesia a la madurez espiritual, que eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, si nos vamos a los dones espirituales que hace unos meses atrás discutimos, están en Primera de Corintios 12, ¿verdad que sí? Del versículo 11 en adelante dice Pablo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como él quiere. ¿Se acuerdan? Que yo decía eso mucho, como él quiere. Entonces el 12 dice,
porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjense que dice todos, ahí no hay distinción de género. Todos. Más adelante dice, en 1 Corintios 12, en el 27 dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, más dos muestro un camino aún más excelente. Pero la contestación a esa pregunta es no. ¿Verdad? O sea, ¿todos son apóstoles? No, ¿verdad? Porque un cuerpo, como habíamos mencionado hace unos meses atrás, está compuesto de unos miembros. Dedos, manos, brazos, ¿verdad? Y todas esas cosas. No todos pueden ser dedos, no todos pueden ser pies. Todas las partes de los miembros las necesitamos para que el cuerpo pueda ser, ¿verdad? Útil, funcione. Entonces, vamos a la explicación de los ministerios. Como les dije, se va a dividir, entiendo que en dos, de ahí no pasa. Pero el Señor me comenzó para que yo explicara en la noche de hoy los más controversiales. Los más controversiales. Vamos a empezar por el primero. Apóstol. Apóstol. Del griego apóstolos. Eso significa uno que es enviado o un mensajero a una misión. Alguien que ha sido enviado con autoridad para actuar en nombre de aquel que lo ha enviado. ¿Quién es aquel en este caso? Jesús, ¿verdad? El Señor. Traducido al latín, apóstol significa misionero. ¿Ok? Son pioneros llamados a abrir brecha, abrir camino. Quiero que se lleven bien esa palabra a la mente esta noche. Pioneros, jamás se les va a olvidar, pioneros. Estos son los que fundan o plantan iglesias, o como dicen por ahí, los que abren obras. Cuando usted escucha a algún amigo de usted que diga, mira, estamos levantando una obra en este lugar, y pasó un año, 2 años, mira, estoy levantando el lugar y ahora es diferente al anterior, ¿ok? Está haciendo esa función. Supervisan iglesias, asignan y entrenan a nuevos pastores y ministros, ¿ok? Son los que capacitan para la obra del ministerio. Entonces, cuando ya ve la iglesia que está madura, el apóstol, ¿qué es lo que hace? Se va. Pero mientras está allí, ¿verdad? Ministrando esa iglesia, también en ocasiones da reportes incluso a la iglesia de donde viene, ¿ok? El apóstol muchas veces no abre una iglesia una vez, lo hace en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque esa es su función, esa es su misión. El apóstol va a estar un tiempo en la iglesia, como les dije, hasta que esté madura. Luego se moverá a otro lugar para continuar haciendo la obra. Por ejemplo, hay personas que van a hacer misión, a abrir obra en Brasil, en el Amazonas, en África y en diferentes lugares que no necesariamente tienen que ser selvas, ¿verdad? ¿Me explico? Pregunta que hago. ¿El ministerio apostólico ha caducado? No me lo tiene que contestar, pero hay unas caritas por ahí contestando. El ministerio apostólico ha caducado de acuerdo a esas funciones que acabo de explicar. No. ¿Sabes por qué? Porque se necesitan todavía para continuar abriendo obras, pues Cristo todavía no ha venido por su iglesia y es menester continuar llevando la gran comisión, que es predicar el evangelio. Hay unos que dicen
que ya no existe, porque para ser apóstol había que cumplir con unos como que requisitos, que vamos a hablar de eso, mi gente. En Hechos 12, 1, 21, 22, resulta que después que Judas Iscariote murió, que es el que traicionó a Jesús, Pedro expresó que era necesario escoger a un nuevo apóstol y que éste debió de haber estado con Jesucristo siendo su compañero terrenal y haber sido testigo de su resurrección. Perdón, veamos qué dice, Hechos 1, 21, 22. Estamos ahí. O sea que se lo resumí de antemano. Ok, allí había como 120 personas, 120 hermanos dice la Biblia. Hechos 1, 21, 22. Este es Pedro. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea esto testigo con nosotros de su resurrección. Y dice la Biblia que ellos oraron y echaron suertes y esta cayó sobre Matías, porque estaban entre dos hombres. Vamos a hacer los comentarios más tardecito, mi gente, porque no puedo leerlos todos, ¿está bien? Pero resulta, ¿verdad? Ok, aclaramos. Eran 12, fallece Judas, que fue el que traiciona a Jesús, y Pedro dice, mira, necesitamos a otro que sustituya a Judas. Y él viene y dice, tiene que ser uno que haya estado con nosotros desde el principio, o sea, que haya tenido las mismas experiencias que tuvieron estos 11 con Jesús, que caminaron con él, que vieron los milagros, que vieron las proezas, que vieron absolutamente todo, incluyendo el haber el haberlo visto ya resucitado, ¿ok? Ya tenemos ahí a esos 12 más 13, Matías, ya el sustituto. Pero resulta que el apóstol Pablo, que no tenía que ver nada con ellos allí, no cumplía con todos los requisitos y fue el apóstol más utilizado por Dios que escribió gran parte del Nuevo Testamento. ¿Ok? Pablo, para los que son más nuevos en el Evangelio, les tengo que decir que él fue un asesino. Él fue un sicario que perseguía a la iglesia. Él mató a muchos cristianos. Y Hechos 9 te habla completamente de la conversión de Pablo, que un día él iba de camino a una ciudad que se llamaba Damasco, y allí tuvo un encuentro con una luz bien resplandeciente que lo dejó ciego, y ese era Jesús ya resucitado. Le dijo, mira, ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿qué es lo que pasa contigo? Y él le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, Jesús. Entonces allí, pues él queda, estoy resumiendo, él queda ciego como por 3 días. Los que andaban con él siguieron unas instrucciones que le dio el Señor y allí después de 3 días llegó alguien que le quitó la vista, le hizo el llamado. No voy a entrar en mucho detalle de eso. Pablo fue llamado a ser apóstol también, ¿ok? Y hay un detalle que quiero decirles y es, ¿quién fue el primer apóstol? ¿Usted sabe quién fue el primer apóstol? Si el apóstol es enviado, es un misionero. Ajá. Juan. Que viene a abrir iglesia. Está bien, lo Juan. hablamos ahorita. Lo hablamos ahorita. Está bien, seguimos. Ok, vino uno grande con una misión. Y esa misión se le vino a pasar a otro. Pero anyway, hablamos de eso ahorita. Es cierto que los 12 apóstoles, los primeros, ¿verdad? Fuera de Pablo, ocupan un lugar único, porque fueron los pioneros comisionados por Jesús. Ellos fueron los responsables de poner el fundamento doctrinal de la iglesia. Apúntate por ahí, Agnes, después hablamos, ¿viste? Apunten preguntas para ahorita. Ellos fueron los responsables de poner el fundamento doctrinal de la iglesia. Tan es así que la Biblia dice en Apocalipsis 21:14 que la nueva Jerusalén que vio Juan en la visión, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pero no fueron ni son los únicos apóstoles. Como acabo de decir,
Pablo fue también apóstol por haberse encontrado personalmente con el Cristo resucitado. Fue comisionado por Jesús, ya resucitado, a ser el mensajero de los gentiles y fundó muchas iglesias. ¿Ok? Ahora bien, hay muchos cristianos que dicen que Pablo, fue el último apóstol por el siguiente pasaje bíblico. Primera de Corintios 15:3. Que Cristo, este es Pablo hablando, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las escrituras, dice, y que apareció a Cefa, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Ok? Entonces, espérate, que no quiero que se me quite algo aquí. Ok. Él viene y dice, ay, no me quiero perder. No quiero perder la línea, discúlpenme. Ok. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, la gente malinterpreta ese pasaje donde él dice en el 8. El 8 viene siendo Primera de Corintios 15, pero el 8, que él dice, y al último de todos, o sea, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahí él no está diciendo que él sea el último apóstol en específico. Cuando seguimos la secuencia de lo que él está diciendo de antemano, él lo que está mencionando es a quién se le apareció este Jesús. Empieza diciendo primero a fulano, después a sutano, a los 12, después a 500. Te menciona otras personas, después dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Ok? Pero resucitado. No es que le esté diciendo, soy el último apóstol. Si usted lee, usted va a ver comas. Es como decir, primero le apareció a María Cruz, luego le apareció a Wanda, luego le apareció a Maribel Saipa, luego le apareció a Juana, luego le apareció a Agnes Cruz, y al último de todas, y a la última de todas, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Entendieron? Bueno, seguimos por ahí caminando. Aparte de Pablo, hubo otro apóstol, ¿ok? Ya mismo yo voy a mencionar y voy a explicar un poquito de los primeros 12 apóstoles. Aparte de Pablo, hubo otro apóstol, Hechos 13. Se titula Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo era Pablo, ¿ok? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, en el capítulo 14 dice, Pablo y Bernabé predicaron en Iconio, de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, o sea, que les dañaron la mente. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Están hablando de Pablo y Bernabé. O sea que aparte de Pablo, Bernabé también era un apóstol. ¿Ok? Entonces, más adelante dice que ellos, Pablo y Bernabé,
estuvieron en la ciudad de Listra, en donde un hombre que era cojo de nacimiento fue sanado por Pablo. ¿Y qué pasó? Que la gente los empezaron a comparar con otros dioses, que si el dios de Mercurio, que si de Júpiter. Y en Hechos 14:14 dice lo siguiente: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo que por qué hacían eso. Búsquelo, lo dice el 14, Hechos 14:14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, añadieron a Bernabé, ok, yo sé que todos sabemos de los 12 apóstoles y de Pablo, tal vez algunos se habían olvidado de Matías, pero tenemos a Bernabé, que también fue un apóstol. Gálatas 1:18-20. Otro apóstol que podemos encontrar en la Biblia está allí. Dice, luego, esta es de Nueva Traducción Viviente, pero después le voy a leer Reina Valera. Luego, 3 años más tarde, este es Pablo, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Mira cómo lo dice Reina Valera. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Quién era Pedro? Apóstol, ¿verdad? Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Cuando usted busca el sinónimo de la palabra sino, le va a decir excepto. Vamos a leérselo con el sinónimo de excepto. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Jacobo, el hermano del Señor. Yo sé que les acabo de mencionar Santiago en Nueva Traducción Viviente, pero quiero que sepan algo, que Jacobo y Santiago eran el mismo, ¿ok? Es como Saulo y Pablo, Simón Pedro. Existen varios Jacobos en el Nuevo Testamento. De los 12 apóstoles como tal originales, llamados por Jesús, tenemos 2. Jacobo, hijo de Alfeo, y Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿ok? Esto es una notita al calce. Otros ejemplos de apóstoles podemos encontrarlos en Primera de Tesalonicenses. Cuando usted va a Primera de Tesalonicenses, este es Pablo escribiendo, pero también a nombre de 2 acompañantes adicionales. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo. Es como decir Wanda, Agnes y Elizabeth. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es Pablo el que escribe Tesalonicenses, pero incluyéndolo a estos 2 personajes, porque ellos estaban, era como Pablo escribiendo a nombre también de ellos, ¿ok? Entonces, eso es en Primera de Tesalonicenses, y en Segunda de Tesalonicenses sigue escribiendo Pablo también a nombre de ellos también, ¿ok? En Segunda de Tesalonicenses 2:5, quiero que sepan algo. Desde Primera de Tesalonicenses a Segunda de Tesalonicenses, Pablo hablaba en segunda persona. Segunda persona es nosotros, que si fuimos, que si vamos. Explico. Primera persona es decir, yo fui. Segunda persona es nosotros fuimos. Tercera persona es ustedes van. Pero en Primera de Tesalonicenses y en Segunda de Tesalonicenses, él está hablando constantemente en segunda persona, ¿ok? Recuerde que él se mencionó a sí mismo y estos 2 personajes. ¿Qué pasa? En Segunda de Tesalonicenses 5 y 6, él dice, porque nunca usamos de palabras, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Eso quiere decir
Yo le estoy diciendo esto simplificado, pero usted puede tener la tarea que usted solito en su privacidad, decir, bueno, voy a leer primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, que es bien cortita, y usted va a comprobar lo que le estoy diciendo. O sea que Pablo, Silvano y Timoteo también. Ahora voy. Acabo de explicarle esto de los apóstoles, ¿verdad que sí? Mira, a veces la gente se rompe mucho el casco y ayer el Señor me dio una analogía, así llegó. Mira qué fácil yo le puedo explicar esto de los apóstoles. Vamos a hablar de los 12 apóstoles en exclusivo. Vamos a olvidarnos de estos que les acabo de mencionar. Los puertorriqueños que han vivido en Puerto Rico, ¿verdad? Saben que allí hay una universidad que le llaman Ana G. Méndez o que viene del sistema Ana G. Méndez, ¿ok? Esa señora es la fundadora de la Universidad del Turabo, de la Universidad de Ana G. Méndez, ¿ok? Y luego más familiares se sumaron a la fundación de otras universidades, incluyendo Estados Unidos, ¿ok? Ya, o sea, ella para efecto fue la fundadora principal, que primero empezó allá en Puerto Rico. Eventualmente, su legado se queda en familiares, como por ejemplo un nieto, y siguió fundando más universidades, al punto que han llegado hoy a Estados Unidos. ¿Ok? Ya el fundamento está puesto y nadie puede poner otro. Espérate, déjame irme un poquito para atrás. Cuando tú entras a la Universidad del Sistema Ana G. Méndez, tú puedes ver en administración en diferentes lugares, las que son egresadas de aquí, como esta servidora, y sé que por ahí unas amiguitas, que ven la foto de esa señora allí. En otros lugares ven la foto de, creo que del nieto, del hijo, uno de ellos. Pero ella para los efectos fue la fundadora, fue la pionera. ¿Se acuerdan que yo les dije pionera? Los que entraron primero, ¿verdad? Ella fue la pionera. O sea, no hay quien le quite ese lugar. No hay quien le quite el lugar a los apóstoles, porque ellos fueron los que fundaron, ¿verdad que sí? Ya el fundamento está puesto y nadie puede poner otro. Es decir, ya la rueda se inventó y no puede ser alterada. Lo que hay que seguir es que expandiendo el evangelio, expandiendo el evangelio. Hay gente que se ofende con este tema. Mire, antes la gente que tenía el ministerio apostólico, estoy hablando de antes, de cuando yo era pequeña, tú no los veías por ahí con aires de grandeza, con esos títulos de apóstol, banda rosa. Saida, Finolis. Ya sabe lo que digo Finolis. Oh, la apóstol María. Eso no existía. La gente lo que daba era el fruto de su llamado, porque sabían a qué Dios los llamó y estaban enfocados, ¿verdad?, en que se abrieran obras. Punto. Lo que pasa es, mi gente, que a nosotros nos tocó vivir estos últimos días, ¿ok? En donde vamos a encontrar falsos ministros. Eso es todo. ¿Estamos? Eso es todo. Eso es todo. Los apóstoles son los fundadores, son los que Jesús designó para, ¿verdad?, se fundamenta y se abran las iglesias y vayan ahí a regar y empezar a abrir iglesias. Ese puesto nadie se los puede quitar. Ya la rueda se inventó, pero ellos murieron y Cristo no ha venido. ¿Necesitamos más apóstoles que sigan abriendo iglesias? Lo necesitamos. Aquí nadie está diciendo que ahora lo que está feito para la foto y peor para el video es la apóstol Rosmel Segarra. Y usted me disculpa con todo el respeto, yo no sé. Y después lo ves ahí en el Zoom. La apóstol Pérez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siempre tengo que decir un qué es eso, ¿ah? ¿Qué es eso? El que tenga dudas puede después de nuevo volver a ver este video. Los demás apóstoles que mencionan allí, pues fueron abriendo iglesias, ¿ok? ¿Quién fue el fundador de Corintio? ¿Quién fue allá a abrir esa iglesia? ¿Y quién fue allá a repartir amonestación? ¿Quién fue? ¿Lo pueden contestar?
¿Quién fue el que fue a amonestar a esa iglesia allá? Pablo. Pablo lo amonestó y en uno le dijo, mira, yo les hablo aún como si fueran hijos míos espirituales, porque él fundó esa iglesia. ¿Usted conoce personas que han abierto obras, que se dedican a abrir obras? Tan sencillo como que están ejerciendo el ministerio apostólico. Pero lo peor de todo es que el ministerio apostólico no es lo mismo que ser apóstol. Ahorita te explico eso. Ay, Señor, mío, ayúdame. Vamos ahora para el próximo ministerio. Profeta. Este lo voy a explicar al revés. A esto no lo voy a decir qué es lo que significa todavía, porque el Señor me dijo, no, a esto lo vamos a explicar de esta manera primero. Este es otro ministerio que hay mucha gente que le ha causado controversia, y es el de profeta. Vamos de nuevo a Efesios 4:11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y después sigue por ahí mencionando el restante. ¿Por qué ha causado mucha controversia? Porque muchos han malinterpretado varios pasajes de la Biblia en donde ellos dicen que el último profeta fue Juan el Bautista. También dicen, ¿verdad? O sea, que ya todo está revelado. Está bien, la Biblia ya reveló todo lo que va a pasar. Eso no hay quien lo quite. Pero la gente malinterpreta pasajes diciendo, no, porque la Biblia dice que fue por agitado, que profeta. Efesios 4:13 te habla sobre la duración de los ministerios, perdón. Esto es un paréntesis dentro de. Efesios 4:13 te habla sobre la duración de los ministerios. De una forma contundente nos dice que los 5 ministerios seguirán hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pregunta que hago. Nosotros hemos llegado a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Nosotros llegamos a eso, somos perfectos, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. No, ¿saben por qué? Porque Jesús no ha llegado todavía, no ha levantado a la iglesia, no ha cambiado este cuerpo corruptible a un incorruptible. ¿Ok? Cerramos paréntesis. Veamos los versículos que la gente ha malinterpretado. Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista en la cárcel, porque Juan el Bautista estaba preso, los hechos de Cristo, o sea, todas las cosas que estaba haciendo Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente unas preguntas. Entre ellos, en la 9, él pregunta, ¿qué saliste a ver? ¿Ah? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de la mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Repito, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces en el 12 dice,
Desde los días de Juan el Bautista, este es Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas, aquí es que la gente malinterpreta, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ellos dicen que por eso, que cuando Jesús dijo, eso ya es el último profeta. Voy a volver a decir esta última parte. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pregunta que hago, ¿qué profetizaron? ¿Qué profetizaron todos los profetas hasta Juan? La venida. Que a había Jesús. uno que había de venir. Ah, hecho carne. Uno que se iba a llamar, que iba a ser el Salvador. ¿Está diciendo ahí que era el último profeta? No. Y quiero ir un poquito para atrás, cuando él dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mira, ¿sabes el único profeta que tuvo el único privilegio de bautizar al Rey de Reyes? No fuiste tú, no fui yo. Te tocó Juan. ¡Oh, voilà! Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué profetizaron? Uno que había de venir, el Mesías, el Salvador. Vamos ahora para Lucas. Lucas 16:16. Esta es con Reina Valera. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen del cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Este es Jesús hablando, repito. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Claro, la ley y los profetas eran hasta Juan. Claro, porque hasta Juan fue que estuvieron profetizando que venía Jesús, que venía Jesús, que venía Jesús. Pero después él dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado porque él vino. Si ya él vino, ¿qué más tienen que estar profetizando? Si él dice, ya llegué yo, ya yo estoy aquí, vine a anunciar que los vine a salvar, a regalarle vida eterna, a sanarlos, a libertarlos. ¿Eh? Miren cómo lo dice Nueva Traducción Viviente, Lucas 16:16. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron su guía. Claro, pues lo estaban guiando todo el tiempo, ¿verdad que sí? ¿Los guías de quiénes? De Israel. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Él no estaba diciendo que se acabaron los profetas. Nosotros tenemos que entender que muchos profetas en el Antiguo Testamento profetizaron que había uno que había de venir en carne y hueso, uno que iba a ser el Salvador, y ese fue Jesús. Les voy a probar que después que Jesús se fue a los cielos, continuaron habiendo profetas. Incluso hasta después que Juan el Bautista murió, la Biblia refleja que salieron más profetas. Lo que pasa es que lo mismo como pasó con los apóstoles, ellos fueron los pioneros, que fueron los únicos con una exclusividad. Eso pasó con los profetas antiguos hasta Juan. ¿Ok? Hechos 15:32. Miren, hubo un problema que causó disturbio entre el pueblo, en donde vinieron unos a enseñar que se tenían que circuncidar para ser salvos después de haber recibido el evangelio, ¿ok? Que se tenían que circuncidar para ser salvos conforme a la ley de Moisés, ¿ok? O sea, después que ellos habían recibido el evangelio, vinieron estos judaizantes a meter la cuchara, a meter ahí la cizaña, a dañarlo todo, ¿verdad? Pues ellos estaban con disturbios, estaban mal. Y dice el 32, y Judas y Silas, que lo mencionó Saida por ahí, a Silas,
como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué dice ahí? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Me lo estoy inventando yo? No, lo dice la palabra. Otros profetas, Hechos 11, 27, 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Espérate, déjame esperar. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, o sea que Agabo fue un profeta, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Lo dice la palabra. Ahora vamos para el significado y funciones del profeta. Dicho ya esto y explicado todo esto. La palabra profeta en su raíz griega se traduce uno que porta un mensaje, orador inspirado. Las funciones del profeta, en unos libros decía, mira, Juan también, el escritor de Apocalipsis, también fue profeta, ¿ok? Aparte de ser Esaías, aparte de que Juan fue profeta, que escribió el Apocalipsis, él fue también. Escríbelo. Apóstol. Ahí está, exacto. Seguimos por ahí. Las funciones del profeta en el ministerio, ¿verdad? Dice el ministerio Nuevo Pacto, pero realmente, vamos por ahí. Recibir y transmitir la revelación que directamente viene de Dios. ¿Qué pasa? Cuando uno, tengo que buscar el celular. Hay pastores que yo he visto que le dan 3 ataques. No tengo nada en contra de los pastores, ¿verdad? Pero he visto pastores que le dan ataques cuando escuchan la palabra revelación. No, si ya en la Biblia ya todo está revelado. Mira, significado bíblico de revelación, manifestación de una verdad secreta o oculta. Ok. La Biblia nos da muchas cosas que van a pasar, eso no hay que lo cambie ni que lo quite ni que le añade, eso está. Pero hay personas que son llamados a ser profetas y Dios les puede mostrar cosas que están ocultas, se las puede mostrar a través de una visión, a través de un sueño, del sueño a través del don del discernimiento al momento. Deben de ser voz de Dios en medio del pueblo. Pueden ser la voz de Dios en una congregación, eso pasa. Y literalmente también para un pueblo o para un país. Eso también pasa. El profeta exhorta, amonesta, consuela y da palabra de edificación. También el profeta advierte. A veces las ovejas, los hijos de Dios son perniquebrados. ¿Se acuerdan las ovejas? La oveja perniquebrada. A veces hay ovejas que son perniquebradas. De tanto advertirle, endereza. Hay casos. Hay otros que se enderezan sin que venga el cantazo. Qué bien. Pero hay otros que tienen, pues, que son perniquebrados, pero es la única manera que no se pueden quedar dentro del redil. Veamos un ejemplo en la Biblia de advertencia que se lo acabo de discutir no hace mucho. Hechos 11, 27, 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que quería, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Eso fue una advertencia por un profeta. Otros ejemplos bíblicos. Primera de Corintios 14, 29, 33. Este es Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo amonestó mucho allí? En Corintios. Este es él. Asimismo, los profetas, espérate, me está entrando luz. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen.
Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso fue en Corintios. No está hablando de un profeta, no está hablando de Juan el Bautista, está diciendo, asimismo, los profetas, porque el Espíritu reparte como Él quiere. Son necesarios los dones, son necesarios los ministerios para que el cuerpo de la iglesia funcione, sea eficaz. Hay unos que dicen que solamente, mira, ahora, yo he visto pastores que dicen, o sea, existe solamente el don de profecía, pero no el de profeta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es como decir que existe el ministerio de la enseñanza, pero ya no existen los maestros. Alguien que me explique. No, 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 no. Lo que existe es el don de profecía, pero no existen los profetas. Ok. Existe el ministerio de la enseñanza, pero no existen los maestros. ¿Qué es eso? ¿Y cómo se le llama al que da la enseñanza? Por lo general, el ministerio profético está relacionado a los dones de revelación. ¿Se acuerdan que habíamos discutido los dones de revelación? Que son la palabra de ciencia o conocimiento. ¿Se acuerdan que hay unos que el Espíritu le muestra el momento algo, hasta un nombre, un montón de cosas? Palabra de revelación, discernimiento de espíritus, y he sabido de profetas que a mí me consta que también tienen el don de sanidad y de milagro. ¿Ok? Porque el Espíritu reparte a cada cual como quiere. Es bien importante saber que más de un ministerio puede operar al mismo tiempo con otros, ¿ok? Y como el que acaba de mencionar Zaida, que ya yo lo tenía aquí en los ejemplos, en el caso del apóstol Juan, a quien también le podemos llamar profeta, por lo que el Señor le reveló en Apocalipsis. Es una línea que apostólica profeta, ¿ok? Bueno, son muy pocas las veces que yo hablo de esto, pero es para la gloria de Dios, no es para jactarme yo, ni soy una eminencia ni nada. Yo cometo errores, ¿sabes? Y meto las patas, pero no voy a hablar de una metida de patas. Ok, eventualmente al tiempo yo supe, ¿verdad? ¿Cuál era el primer ministerio que yo tenía? ¿Verdad? Yo, porque cuando tú quieres servir al Señor de corazón, cuando tú no estás pendiente a puestos y delirios de grandeza y toda esa sanganace, tú te enfocas en hacer el trabajo de Dios. Ahora mismo, yo no le he dicho a Zaida, ni he coordinado con ella para que ella escriba ahí los versículos, o a veces una de las muchachas, yo no sé quién es, Deli o Wanda, una de ustedes que a veces ponen también. Yo no le he dicho a ella que lo haga, eso es algo que sale de ella, porque ella sabe, a ella le gusta servir, ser parte del cuerpo de Cristo. Esas son cosas que salen ahí del corazón. El que es verdadero no está pendiente a los alardes de la voz del profeta. Yo comencé a hacer funciones de profeta hace mucho tiempo. Yo no estaba pendiente de esas cosas, el trabajo de Dios, hasta que un buen día un pastor tuvo una conversación conmigo, estilo película, porque de la fue estilo película. Después me enteré que era el pastor de Zaida y Alessi, años después. Pero tiene una voz así, una voz. Y él me explicó las vivencias que muchas veces sufren los profetas, etcétera, etcétera. Y yo dije, pero eso a mí no me dañó la mente. Dije, no, vamos a seguir, Señor, vamos a seguir ahí. Ustedes nunca van a ver que en un Zoom la profeta nos... ¡Bu, bu! ¡No! ¡No! Señor, que prenda. Delirios de grandeza. Hace unos años, yo estuve en una iglesia como líder.
Y los pastores reconocieron por ellos, no por lo que yo decía, ni alardeaba, porque yo no, pero ellos vieron, ¿verdad? El llamado, el ministerio, sin yo tener que estar diciendo solamente mi fruto, le dieron a entender. Y el pastor sabía que había don de sanidad. Y un día fuimos al hospital y él estaba tan y tan emocionado con una senda fe que iba a ocurrir el milagro ahí mismo. En aquel enfermo en estado de coma, que yo me puse nerviosa, porque estaban tan y tan pendientes, que mire, no pasó nada. Yo simplemente oré y todo, mire, que se haga la voluntad de Dios y ya. Uno oré por sanación y ya. Yo sé que ellos están emocionados porque yo los he experimentado en otras ocasiones con otras personas ¿verdad? El don o bueno, que Dios los haya llamado, pero no pasó nada. Yo me quedaba, es más, fue tanta la emoción que ellos tenían, porque eso les salió a ellos, no fue a mí, que eso a mí como que me interrumpió la comunión, y yo, ay, Dios mío, y nada, que se haga la voluntad del Señor, chiquita. Pero yo estando solita, cuando di el viaje a mi país en Navidades, yo estaba en una tienda por departamentos buscando una falda. Y allí veo a esta mujer, nos pusimos a hablar de la falda. Y el Señor me mostró algo en ella. Y me despedí de ella y seguí allí trabajando con las faldas, que usualmente todo lo que me muestra el Señor para hablar, yo no callo, dilo, si Dios te inquieta, dilo, porque después vas a llorar. Entonces, tuve que salirme del rack donde yo estaba y donde decirle, mira, tengo que decirte algo. Yo me acerqué a ella, empecé a darle palabra y le dije, ha salido poder de mí, ha salido un poder y tiene que ver con sanación. Ella me puso a prueba porque ella primero empezó a hablar conmigo y cuando yo me identifiqué como cristiana, eventualmente, cuando yo le dije, salió de mi poder, para la gloria del Señor, después ella se identificó como cristiana. No fue rápido. Y ella me dijo, pues mira, sí, a mí me diagnosticaron cáncer y resulta que he ido a lugares donde me están dando esta misma palabra. Y dije, pero es que esto fue lo que salió. Fue una experiencia tan hermosa. Oré por ella, la presencia del Señor estaba ahí. Las dos no nos queríamos salir de allí. Después, cuando me despido de ella, yo tuve que irme allí cerca de unos maones a aguantarme, porque fue una experiencia tan y tan hermosa. Pero es cuando el Señor quiere. Porque a veces tú podrás orar por alguien para que sane, pero si es que Dios no quiere y Dios quiere que pase por ese proceso, porque ese proceso de enfermedad es el que lo va a edificar, el que lo va a libertar, el que lo va a permitir conocer tantas cosas del Señor, pues bienvenido sea. Al fin este cuerpo corruptible no puede entrar en los cielos. Al fin y al cabo somos eternos, ¿verdad que sí? Lo importante es que esa alma se salve. Para la gloria del Señor es lo más, mira, no hay nada más lindo que el cristiano experimente lo que Jesús carga. ¿Usted me entiende? Porque de Él nosotros recibimos parte de lo que Él tiene, de lo que Él carga, es transmitido a nosotros porque Él entra en nosotros. Ay, qué cosa más linda, Señor. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Mm? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Deja que llegue la segunda parte, porque la segunda parte, usted me disculpan, la he visto desde ahora, que después que explique los otros ministerios, lo que viene por ahí es un mensaje que ya está escrito y redactado. Lo que dice, con presunción la habló del tal profeta. Como hay muchos que hablan por tanta emoción por ahí, ¿eh? Deja aprovechar el show este que hay aquí. ¿Ahora qué? Están todas las atenciones, todas las miradas sobre mí. ¡Wow! Y empiezan a hablar así bien. ¡Wow! Wanda Rosa. Sí te dice el Señor. Y no estoy diciendo que el Señor no hable, pero están los lucidos que por emoción, Wanda Rosa. Te dice el Señor. Después están las cámaras ahí cerca de ti. El espectáculo. Y todo el mundo viendo. ¡Wow! Lo dejo en puntitos suspensivos porque la semana que viene, después que termino el ministerio, ay. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los